junto al equipo de comunicaciones y de formación del centro, preparamos este espacio ¿ya? De formación para investigadores profesionales, ayudantes de investigación, cualquier participante interesado para discutir aspectos sobre la conducta prosocial en adolescentes. Este taller tiene como título Juegos para observar la conducta prosocial en adolescentes. ¿Ya? Y esperamos que sea un espacio dialógico, un espacio en que puedan resolver sus dudas con respecto a los dilemas sociales, que puedan también participar y estamos súper abiertos a que haya un intercambio entre las dos partes. ¿Ya? Así que de esta manera lo hemos construido. Me presento un poquito, yo soy Alejandra Yáñez, pero como les decía, profesional del centro, soy socióloga de formación, en este momento soy estudiante de segundo año de doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Ya? El presentador de hoy día de la cocina es el doctor Mauricio Salgado. Él es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en sociología de la Universidad de Surrey en Inglaterra, y actualmente es director de la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello. Y, como les decía, investigador principal de la línea. En esta oportunidad va a comentar el doctor Juan Carlos Ollanedel, que es sociólogo de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho de King's College de Inglaterra. Él también es máster en Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente es director y académico del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello. Él también participa en el Centro de Investigación Inclusiva y es investigador principal de la línea 7. Entonces, les quiero comentar un poco de ustedes, para que sepan, el equipo del centro hizo una investigación con respecto a ustedes participantes y nos acompañan desde México, Brasil, desde Colombia, desde Portugal incluso, se conectan de distintas partes del mundo, en Chile, de Santiago, Iquique, Viña del Mar, Limache, Talca, Chiloé, San Antonio, Valparaíso, Vallenar, Quillota y Concón. ¿Ya? Eso es muy importante para nosotros, llegar y hacer participar a la gente de diversas partes del mundo y también de Chile, muy importante. Así que agradecidos también por su participación. También algunas de las profesiones, algunos de los participantes son economistas, psicólogos, psicólogas, docentes, trabajadores sociales, sociólogos, lingüistas, fonoaudiólogos incluso, así que les agradecemos mucho su participación y su interés en esta segunda cocina metodológica. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica, anticipar un poquito cómo va a ser. Tiene 3 momentos, los hemos pensado de esta forma. Una parte es la presentación misma, de qué es lo que se trata los juegos, ¿cierto? Para medir la conducta prosocial. Luego viene una parte de comentarios donde va a estar liderada por el doctor Juan Carlos Ollanedel, y luego viene una parte de diálogo en donde esperamos que sea muy productivo entre todas las partes. Así que dejo con ustedes al doctor Mauricio Salgado, que les va a presentar nuestra cocina metodológica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Vamos a tener una presentación que espero que les guste, es bien entretenida, al menos las metodologías que estamos aplicando acá en el centro, para observar y comprender la conducta prosocial, ¿no? Específicamente en adolescentes, pero yo creo que estos juegos se pueden implementar también para niños más chicos, y de hecho se ha hecho también. Nosotros estamos trabajando con adolescentes, pero en general estas actividades se pueden aplicar también para niños pequeños. Entonces, para comenzar con algunas como definiciones, ¿no? Los juegos y las actividades que vamos a mirar el día de hoy tratan de observar aquello que se conoce como preferencias sociales, en términos bien generales, ¿no? En la literatura en general, nosotros reconocemos que las personas pueden estar motivadas por dos
impulsos, por así decirlo, por dos preferencias, ¿no? Las preferencias sociales y las preferencias individuales. Las preferencias sociales son aquellas en las que nosotros estamos orientados hacia el bienestar del otro, ¿de acuerdo? Y a veces incluso estamos dispuestos a pagar un costo con ello, ¿no? Un costo que es personal, digamos, para beneficiar o de alguna manera mejorar la experiencia o las condiciones de algún otro. En cambio, las preferencias individuales son aquellas en las cuales es mi bienestar el que se antepone, ¿no? Ambas preferencias coexisten, ¿no? No es que haya una más positiva que otra, ¿verdad? Dependiendo del contexto, obviamente, una de ellas es más importante que la otra, pero en general en los juegos que vamos a ver, ambas preferencias se ponen en juego, ¿no? Ambas preferencias, las preferencias sociales y las preferencias individuales, ¿no? Y de lo que se trata entonces de ver cómo deciden las personas. En este caso los adolescentes en escuelas, de hecho, como hemos estado trabajando nosotros acá en el Centro Inclusiva. Hay distintos tipos de preferencias sociales, ¿no? Algunas de ellas y son las que más conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay preferencias sociales de tipo altruista o que se conoce como generosas, ¿verdad? Como la generosidad. La justeza también, esta es la mejor manera que tuve de traducirlo, ¿no? Fairness en inglés, digamos, como justeza, es decir, la distribución equitativa de algún bien o recurso entre partes, ¿verdad? Entre dos personas o entre dos grupos o más personas o más grupos. La confianza es otro tipo de preferencia social también, ¿no? Es una en la cual yo me hago vulnerable, ¿no? Al entregarle o depositarle al otro algún recurso que es apreciado, ¿no? Que es valorado, sea tiempo, dinero, por supuesto, o algún recurso de tipo simbólico. Y finalmente la colaboración también, ¿no? La cooperación con otros. También es un tipo de preferencia social, ¿no? En la cual, de nuevo, yo me hago vulnerable frente a otros, ¿verdad? Hay otros que se pueden aprovechar de mi grado de cooperación. Pero si todos cooperamos, digamos, por supuesto, el bienestar de todos mejora muchísimo, ¿no? Esos son algunos ejemplos de este tipo de inclinaciones que tenemos todas las personas, ¿no? Y frente a cada una de ellas, por supuesto, también aparece una preferencia de tipo individual. Ahora, ¿dónde observamos en general estas preferencias sociales, ¿no? Las observamos en general en aquello que se conoce como dilemas sociales. Los dilemas sociales son situaciones donde el interés propio entra en conflicto con el interés colectivo, ¿no? Es decir, aquello que nos parece, ¿verdad? Como más beneficioso, no lo resulta ser tanto para el colectivo, ¿no? Para todo el grupo. Ahí el ejemplo es esta caricatura, ¿verdad? Que he puesto acá, que es un lago, digamos, ¿no? Donde hay pescadores, obviamente, ¿no? Entonces, individualmente, ¿verdad? Cada uno de estos pescadores estaría mucho mejor si es que pesca el máximo posible en este lago, ¿verdad? Pero por supuesto, si cada uno de ellos actúa así, ¿no? El recurso se acaba rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, el interés propio, ¿verdad? Termina dilapidando un recurso que los beneficia a todos, ¿no? Y de modo que para hacer esto sustentable, cada uno de estos pescadores debiera renunciar un poco a ese bienestar inmediato o de corto plazo, ¿verdad? Que obtendrían al pescar la máxima cantidad de pescados, cada uno de ellos de manera individual, ¿no? Y así el recurso, por lo tanto, podría sobrevivir, podría ser sustentable y por lo tanto la comunidad completa, ¿no? Podría aprovechar este recurso por mucho más tiempo. Los juegos que vamos a ver en general tratan de replicar algún dilema social como este, ¿no? Como estos que acabamos de ver. Partamos con un ejemplo, ¿no? Les voy a pedir, mientras les explico esto, que vayan a la página web www.menti.com, ¿no?
y van a ingresar el código que está acá en pantalla, 74700901. Y les explico de inmediato la decisión que van a tener que tomar. Imaginen, ¿no? Cada uno de ustedes, imagina que debes repartir puntos entre tú y otra persona. Estos puntos representan objetos valorados, tanto para ti como para la otra persona. Es decir, mientras más puntos obtienes para ti, mejor estarás, ¿no? Más puntos reciba la otra persona, mejor estará la otra persona. Supongamos que debemos elegir entre 3 tipos distintos de reparticiones o alternativas para repartir estos puntos, ¿no? Entonces, tus propias elecciones determinan cuántos puntos te llevas tú y cuántos puntos se lleva la otra persona. Y acá les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos estas 3 reparticiones que ustedes tienen en pantalla. En la alternativa A, la repartición A, ustedes se llevan 450 puntos y la otra persona se lleva 100 puntos. En la segunda alternativa, B, ustedes se llevan 500 puntos y la otra persona con la cual están repartiendo estos puntos también se lleva 500 puntos. Y finalmente, en la alternativa C, ustedes se llevan 550 puntos y la otra persona 350 puntos, ¿no? Elijan ahí en pantalla la alternativa que más les convenza o que más prefieren cada uno de ustedes. Me adelanto. Ahí, muy bien. Ahí están apareciendo cómo estamos repartiendo acá los puntos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aparece el agregado. Entonces, por ahora, 16 personas, muy bien. 69% de nosotros, ¿no? De nuestro grupo, prefirió la repartición B, a un 31% la repartición C, ¿no? Esto es súper interesante porque habla que un gran porcentaje de ustedes, ¿verdad? Prefirió una alternativa en la cual la repartición de puntos es equitativa. Pero hay otro porcentaje que prefirió esta otra repartición de puntos, 550 puntos para la persona que decide, 350 puntos para la otra. Esta es un ejemplo de una escala que se conoce como la escala de orientación social valórica, ¿no? En donde la idea es como perfilar a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada una de las personas, no solo con este escenario, ¿no? Con varios escenarios. La idea es que cada uno de nosotros, por ejemplo, completara esta actividad con distintas reparticiones, unas 9 hasta 12 veces, digamos, ¿verdad? De manera iterativa. Y el perfilamiento que hace esta escala de orientación valórica es la siguiente, ¿no? Aquí está de nuevo la repartición que cada uno de nosotros debió realizar ahí en la página web. La repartición A, 450 para uno, 100 para el otro, y así sucesivamente. La repartición A, ¿no? Aquellas personas que consistentemente eligen una repartición de tipo A, prefieren distribuciones de tipo competitivo, ¿no? Las personas que eligen reiterativamente, ¿verdad? Mayoritariamente, la opción B, por ejemplo, donde hay repartición de puntos equitativa, eligen por lo tanto una distribución equitativa. Y aquellos que se orientan más hacia alternativas de repartición de tipo C, ¿no? Se conocen como aquellos que prefieren distribuciones individualistas, ¿no? Y les explico de inmediato en qué consiste. La distribución equitativa se entiende inmediatamente, ¿verdad? Son 500 puntos para la persona que elige y le da a la otra persona, 500 puntos, ¿no? Es decir, ambos se llevan exactamente la misma cantidad de puntos valorados. En la distribución individualista, en cambio, la persona se orienta, ¿no? Por una preferencia individual en la cual maximiza la cantidad de puntos para sí. Fíjense, de las 3 alternativas, ¿no? La alternativa C es la que más puntos le da a la persona. 550 puntos para la persona que decide esta repartición, versus B, que tiene 500, versus A, que tiene 450, ¿no? Es decir, una distribución de tipo individualista
refleja entonces personas que prefieren obviamente maximizar la cantidad de puntos en esta actividad frente a las otras tipos de distribución. Y finalmente la distribución competitiva, que es la más interesante y es siempre la menos votada. Siempre es la menos votada, pero hay un porcentaje de personas que la prefieren. Es aquella en donde la distancia se maximiza con el otro, ¿no? Si se fijan en esta repartición A, la persona se lleva 450 puntos y le da al otro 100 puntos, ¿no? Es decir, la distancia entre yo mismo y la otra persona, si es que prefiero la alternativa A, es de 350 puntos. No hay otra distribución acá que refleje esa distancia, ¿de acuerdo? Entonces, personas que son altamente competitivas, ¿no? Que quieren ganar, ¿no? Cuando están con alguien o con otras personas, digamos, ¿no? Tienden a preferir reparticiones de tipo A, ¿de acuerdo? Nosotros hemos testeado esta escala, de hecho, con escolares y con jóvenes en general, y funciona bastante bien. Toda esta escala como que correlaciona bastante bien con otras métricas de conducta prosocial, como las que vamos a ver a continuación, ¿no? Les voy a mostrar el primer juego, ¿no? Se conoce como el juego del dictador, ¿no? Yo cada vez que presento esto siempre a más de alguien le hace ruido el nombre, pero vamos a entender de inmediato en qué consiste. Y cuando lo aplicamos con escolares, evidentemente, o con jóvenes o con cualquier persona, digamos, no les decimos, vas a jugar el juego del dictador, ¿no? Entonces, tratamos siempre de utilizar un lenguaje neutro, digamos, de modo de no orientar las decisiones de las personas. Pero ¿en qué consiste el juego del dictador, como se le conoce en la literatura? El juego del dictador es entre dos personas, ¿de acuerdo? Perdón, no quiero perder el hilo del tiempo, así es que tengo mi reloj. Perdón. El juego del dictador entonces se juega entre dos personas. A una persona se le conoce como el dictador y al otro como el receptor, ¿no? Al dictador le entregamos una bolsa de recursos valorados, ¿no? Puede ser tan simple, por ejemplo, cuando se hace con niños en edad preescolar, como stickers, ¿no? Los niños, quien tenga niños sabrá que los chicos se fascinan con stickers, ¿no? Objetos extremadamente valorados para los niños. También puede ser lápices de colores, en fin, lo que sea, ¿no? Una bolsa de recursos que son valorados por los participantes. Y se le dice al dictador, mira, tú puedes repartir esta cantidad de recursos, por ejemplo, darle 10 de algo, puedes repartir esta cantidad de recursos con otra persona acá en la sala, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos jugando. Esa otra persona recibe la cantidad de recursos que le envía el dictador y se acaba el juego. No es más que eso. No es más que eso. Entonces, al final, el dictador se lleva la cantidad de recursos que mantuvo para sí y, por supuesto, el receptor se queda con la cantidad de recursos que recibe del dictador, ¿no? Supongamos que nosotros, y ahí vuelvan a menti.com, supongamos que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos 5 recursos valorados, ¿no? Sean chocolates, stickers, $5, lo que quieran, ¿no? Y tenemos que repartirlo con otra persona, acá en la sala, ¿no? Ustedes no saben quién es esa otra persona, pero la cantidad de recursos de estos 5 que le envían, esa persona va a recibir esa cantidad. ¿Cómo repartirían ustedes estos 5 recursos valorados? Y clic. Bien, ya tenemos algunos participantes que tomaron su decisión. 2 recursos enviados para el otro, un 57%, 3 recursos, un 43%. Bien, súper bien, ¿no?
fíjense, es bien interesante lo que pasa cada vez que uno replica esta actividad, ¿no? La mayor parte de las personas, la mayor parte de nosotros, prefiere distribuciones de nuevo equitativas, ¿no? Es decir, en este caso es un número impar, digamos, será entre 2 y 3, ¿no? Son 10 recursos en general, se repartirán 5 y 5, ¿no? Eso es lo que hace una buena cantidad de personas, ¿no? Cuando nosotros hemos aplicado esta actividad con escolares, ¿no? Nosotros en general lo hemos hecho, por ejemplo, repartiendo monedas virtuales, ¿no? Utilizamos una plataforma web para jugar esto, vemos una distribución parecida, pero también constatamos que hay chicos que prefieren quedarse con todas las monedas doradas, por ejemplo, los chocolates o los stickers, ¿no? Y también hay personas, participantes, que deciden darlo todo, ¿no? Pero en general, nuestra noción de altruismo, ¿verdad? Es, mira, a mí me parece justo repartir la mitad de los recursos que tengo. Piénsenlo bien, estos son recursos que cayeron del cielo para cada uno de ustedes, ¿no? Ninguno de nosotros nos esforzamos, digamos, ¿no? Alguien vino, como cayó en maná, no sé, y nos dijo, mira, tienes 5 recursos valorados, ¿cómo los repartirías? Sin embargo, cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, nos parece equitativa, ¿verdad? Una distribución que es de la mitad, más o menos, para las personas. Eso es en general lo que nosotros observamos precisamente en los juegos que hemos aplicado y que ya les vamos a mostrar cómo los hemos hecho. El juego del dictador, perdón, vuelvo atrás, se supone que lo que mide, miren, ahí hubo, se actualizó ahora la distribución y hubo efectivamente alguien que decidió repartir 0, es decir, se quedó con los 5 recursos, y otra persona 1, ¿no? Nosotros, en general, cuando se replica esto, siempre hablamos de que hay alrededor de 2 o 3 modas, ¿no? Modas siempre el valor más votado, ¿no? Siempre va en torno a la mitad, pero la tercera moda, la tercera opción más votada, ¿no? Y esto es bien interesante, es siempre 0, ¿sí? En general, la tercera opción más votada, sea lo que estamos repartiendo, en general hay un porcentaje de personas que decide dar 0. Perdón, esta actividad lo que intenta medir, ¿no? Observar, es la generosidad en acción, ¿no? La generosidad en acción es básicamente cuando nosotros estamos dispuestos a dar algo que podría beneficiarnos, ¿verdad? Porque lo valoramos, porque lo necesitamos, a otra persona, ¿no? De alguna manera, todo acto generoso involucra un costo personal, ¿no? De dar a un otro sin esperar nada a cambio. Acá en la actividad no hubo retribución, no hubo nada de eso, ¿verdad? Uno da simplemente sin esperar nada a cambio. Entonces, el juego del dictador se dice, en general, que lo que trata de observar son conductas altruistas o generosas. Después tenemos otra actividad que se conoce como el juego de los bienes públicos. De nuevo, este es el nombre técnico, lo pueden buscar ahí, qué sé yo, si quieren más información sobre esto. Y es un juego que, a diferencia del dictador, es grupal, ¿verdad? Se juega en grupos. Por ejemplo, en grupos de 5 personas, nosotros lo hemos aplicado en las escuelas, ¿no? El juego de los bienes públicos es similar en su inicio al que vimos delante. Por ejemplo, le asignamos a cada uno de los 5 integrantes del grupo una bolsa con recursos valorados, 1.000 pesos, chocolates, de nuevo, ¿no? Lo que sea, stickers, es que estamos jugando con niños muy chicos. Y les decimos, ¿verdad? Mira, a cada uno de ustedes les vamos a pedir que den algo, ¿verdad? De esa cantidad de recursos que tienen, a un pote, colaboren en un pote, por ejemplo, o se los pasen a una banca, si se quiere, para ponerlo en términos más comerciales, pero en general se habla de un pote, ¿verdad? Puedes colocar ahí de tus recursos, poner de tus recursos una cantidad de los recursos que ya tienes, y lo que se hace es, se suman todas las contribuciones y se multiplican por algún número, en general se duplican, ¿no? Se multiplica por 2. La sumatoria total de los recursos se multiplica por algún valor, en general por 2. ¿Y qué sucede después? Bueno, ese pote, ¿verdad? Que es la sumatoria de todas las contribuciones multiplicado por 2, se divide en partes iguales entre el grupo.
¿de acuerdo? Es decir, cada uno de los integrantes se lleva la misma cantidad de recursos valorados, ¿no? Y este juego se juega así en rondas, ¿no? Al final de cada ronda se le dice, mira, tú aportaste tanto al pote, ¿verdad? Tú contribuiste con tanto al pote. El pote tuvo un total de tantos recursos, multiplicado por 2 es tanto, y cada uno de los integrantes se llevó tanto de esa distribución, ¿verdad? En general así son los bienes públicos, ¿no? Cada uno de nosotros colabora, por ejemplo, piensen ustedes en el alumbrado público, es el ejemplo más claro de un bien público, ¿verdad? Cada uno de nosotros con los impuestos, qué sé yo, con cómo financiamos al Estado, ¿verdad? Contribuye a que haya alumbrado público en la noche, ¿verdad? Y cada uno de nosotros se beneficia por igual con el alumbrado público de la calle, ¿no? No es que aquel que contribuye más se lleva más luz, ¿verdad? No, cada uno de nosotros obtiene exactamente la misma cantidad de luz en la calle, ¿no? Ese es un tipo de bien público. Les voy a presentar un ejemplo, y aquí voy a sorprender un poco a Alejandra, porque decidí cambiar un poco el orden de la presentación, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo de esta actividad. Y voy a compartir nuevamente, entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a volver a compartir. Para que vean un ejemplo en línea de esto, ¿no? Esta es una plataforma web donde uno puede precisamente configurar este tipo de actividades, ¿no? Se llama O3, O-T-R-E-E. La programación, la verdad, es algo compleja, ¿no? No sé si hay alguien familiarizado acá con los lenguajes de programación, está programada en Python, ¿no? Es algo complejo. Les quiero simplemente mostrar en qué consiste y cómo es la experiencia de un juego de los bienes públicos, ¿no? Primero uno le dice a las personas, ¿no? Mira, vas a participar en un grupo, ¿verdad? Esto está en inglés, pero es básicamente en este estudio serás aleatoriamente agrupado con 3 participantes, ¿no? Es como que nosotros en la sala hiciéramos grupos de A3. Cada participante en el grupo se les entregarán 100 puntos, ¿no? Que son objetos valorados nuevamente. Y el grupo tiene la oportunidad de realizar un proyecto conjunto. Fíjense, aquí no le llaman pote, tampoco banca, le llaman proyecto. Cada participante en el grupo entonces decide cuánto él o ella contribuirá al proyecto, ¿de acuerdo? Las contribuciones pueden ser cualquier número entero entre 0 y 100. ¿No? 100 es el máximo que uno tiene para contribuir. Bueno, las ganancias del proyecto son calculadas de la manera que sigue, ¿no? Las contribuciones de los 3 participantes se suman, el total de contribuciones se multiplica por 2, ¿no? Como este pote que suman las contribuciones, se multiplica por 2, y la cantidad resultante del proyecto se divide en partes iguales entre los 3 participantes, ¿no? Por lo tanto, lo que se lleva a la persona, el participante al final, es lo que recibe del proyecto más aquello que se haya dejado para sí. De estos 100 puntos, ¿verdad? Cuánto se dejó para sí, más lo que resulte del total del proyecto, ¿no? Entonces, yo tengo ya 2 jugadores aquí asignados que están en la sala, ¿no? Y con los cuales voy a jugar a este juego, ¿no? Entonces, me dice, ¿cuánto voy a contribuir de los 0 a 100 puntos? ¿No? Supongamos que yo soy una persona extremadamente orientada a mi propio bienestar, ¿no? No sé cómo contribuyen los demás y voy a contribuir solo un punto, ¿no? De los 100 que tengo disponibles. Y voy next, los otros 2 jugadores ya jugaron, ¿no? Y me dice, yo contribuí un punto, ¿no? Los otros participantes, fíjense, el segundo participante contribuyó 47 puntos, cerca de la mitad. Y hubo un tercer participante que contribuyó 100 puntos, ¿no? Es decir, el máximo posible. Fue extremadamente colaborador en esta ronda y contribuyó al máximo. Por lo tanto, si sumamos el total de contribuciones a este proyecto, o el pote que yo les mencionaba al comienzo, son 148 puntos. Se multiplica por 2, ¿verdad? El total de ganancias de este proyecto es 296 puntos y se reparte entre los 3 participantes, 99 puntos cada uno se lleva, ¿no? Entonces, en total, yo gané, ¿verdad? 198 puntos, ¿no? Ese es el total de puntos que yo gané.
los 99 que me quedé, porque solo contribuí uno, más los 99 del proyecto, ¿no? 198. No sé si los otros dos jugadores, por ejemplo, el jugador que asignó 47 puntos, ¿pueden contarnos cuántos puntos le aparece en pantalla que obtuvo? Yo obtuve 152 puntos de ganancia. 152 puntos. Fíjense, él aportó la mitad, ¿verdad? Y se llevó menos que yo, 156. Y el tercer participante, que es Alejandra, si no me equivoco, ¿no? Que Sí. aportó 100 puntos, el máximo. Yo ¿Cuánto te aporté llevaste tú? el máximo y solo me quedé con 99. Fui la que aporté más y me quedé con mucho menos. Exactamente, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, yo de alguna manera, ¿verdad? Yo, que fui el más egoísta, terminé siendo beneficiado, ¿verdad? En esta actividad con la mayor cantidad de puntos, ¿no? Si esto lo jugáramos en rondas, ¿verdad? Si esto volviéramos a jugar, nosotros tres, ¿verdad? Los tres jugadores que hemos jugado ahora. ¿Qué creen ustedes? Alejandra, ¿no? Que en este caso dio el máximo de puntos. En la siguiente ronda, ¿donará los mismos 100 puntos o donará menos? Ahí no tengo un Menti para esto, pero si no, comentan en el chat o por el micrófono, ¿qué creen? Alejandra, que donó el máximo de puntos en esta ronda, pero se llevó la menor cantidad de puntos. ¿Seguirá siendo tan colaboradora en la próxima ronda? Silvia nos dice menos. Ella Contribuirá cree menos, ¿no? que voy a agregar menos. Si Exactamente, alguien más que ¿no? quiera... Mientras me voy a cambiar, voy a volver a la presentación. Bueno, en general, ¿no? En general, lo que ocurre es que, dado que estamos jugando en varias rondas, ¿verdad? Las contribuciones totales a lo largo de las rondas, cuando este juego se repite, ¿verdad? Se juega con exactamente las mismas personas, caen, ¿no? Tal como aparece acá en este gráfico de un estudio que precisamente se llama la evaluación de la consistencia del comportamiento prosocial en dos experimentos, publicado por la revista mexicana de análisis de la conducta, ¿no? Lo que muestra este gráfico es el porcentaje de puntos, ¿no? Para el ejemplo que estábamos viendo, que contribuyen en promedio los jugadores a lo largo de cada ronda, ¿no? Cuando parte la primera ronda, el promedio de contribuciones es alrededor del 50%. Y de ahí en adelante comienzan a caer. ¿Por qué? Porque en general siempre hay alguien que da un poco menos que el resto, ¿no? Por las razones que sean, puede ser porque es egoísta o puede ser porque simplemente no confía, ¿verdad? En que los otros van a repartir igual cantidad de puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Siempre hay alguien que va a dar un poco menos que otra persona. Esa otra persona se siente un poco pasada a llevar, ¿verdad? Siente que le han faltado el respeto en ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera ella o él aportó, digamos, una cantidad y alguien aportó menos y se llevó más. Esa persona en la siguiente ronda evidentemente va a estar dispuesta a dar menos. Y así sucesivamente, ¿no? Esta cuestión escala, ¿verdad? Y las personas contribuyen cada vez menos, ¿no? El resultado de este juego, a diferencia del dictador que vimos, es bien negativo, ¿eh? Cuando este juego se reitera, de la manera en que lo hemos visto hasta ahora, el resultado es siempre este. Las contribuciones a lo largo de las rondas caen, ¿no? Y el bien público, por lo tanto, se deteriora, ¿no? Fíjense que si cada jugador diera el máximo, todos hubiéramos dado los 100 puntos en este caso, la sumatoria habría sido 300 puntos, se habría multiplicado por 2, 600 puntos, y al repartirlo entre los tres, cada uno de nosotros se habría llevado 200 puntos, todos, ¿no? Cada uno de nosotros. Habríamos obtenido el doble de lo que teníamos al principio. Pero eso solamente, ¿verdad?, cuando las partes están dispuestas a entregar el máximo que tienen disponible, ¿no? Pues bien, nosotros, me voy a saltar esto, ¿no? Hay formas en las que la literatura ha estudiado cómo mantener en alto las contribuciones a lo largo de las rondas. Una de ellas es con castigos, ¿no? Cuando las personas están dispuestas, digamos, a sancionar a un otro que no ha puesto tanto, ¿verdad?, en la ronda. Las sanciones tienden a mantener las contribuciones más bien altas,
Nosotros aplicamos estos dos juegos con escolares, ¿no? Tratando de ver precisamente si es que acaso aquellos adolescentes, ¿verdad?, que eran generosos en el juego del dictador, eran a la vez colaboradores, ¿no? Aportaban un porcentaje de sus bienes, ¿verdad?, en este juego de los bienes públicos, alta a lo largo de las rondas o no, ¿no? Queríamos ver si es que acaso había consistencia entre un juego y el otro, entre una actividad y la otra. Para eso, de nuevo, ¿no?, programamos en una página web, una plataforma de este tipo, ¿verdad? Los chicos elegían un avatar, qué sé yo, y aparecía en pantalla, tienes 10 monedas, ¿no? Eran 10 monedas virtuales, ¿no? No tenían valor real, sino que eran monedas virtuales para repartir con otra persona. En el juego de los bienes públicos exactamente lo mismo, ¿no? Recuerden, al final de cada ronda, lo importante del juego de los bienes públicos es dar feedback, dar el resultado de cómo fue la ronda, ¿no? Acá, al inicio de la ronda, todos los jugadores tenían 10 monedas. Yo, por ejemplo, este es el jugador que soy yo, aporté 5, ¿verdad? Otros aportó 2, este otro aportó 0, 4, este otro dio el máximo, en fin, ¿no? Y al final, ¿cuánto nos llevamos cada uno? ¿No? ¿Qué vimos nosotros, no? En el juego del dictador tenían que repartir entre 0 y 10 monedas virtuales, ¿verdad? De nuevo, la mayoría dio 5 monedas, ¿verdad? En la mitad. Luego la cifra más votada fue 3, y fíjense, ¿no? 0 y 10, casi igual, ¿no? Es decir, hubo chicos que se quisieron quedar con todas las monedas y hubo otros chicos que se quedaron con nada, dieron todas las monedas. Y esto es, al igual que en el otro artículo que les mostré, el porcentaje de las contribuciones a lo largo de las rondas. Como ven, también caen a lo largo de las rondas, ¿no? Es decir, este destino un poco negativo, ¿verdad? Se replica con los escolares acá cuando nosotros lo hicimos en las escuelas. ¿Y qué estudiamos después? Quisimos ver, bueno, cuál es la probabilidad, ¿no?, de que un chico adopte la estrategia no colaboradora en el juego de los bienes públicos en función de cuán generoso o no fue en el juego del dictador, ¿no? Y lo que vemos en pantalla, este gráfico, es el resultado de ese ejercicio, ¿no? La probabilidad para cada uno de los participantes de este estudio de no colaborar en el juego de los bienes públicos, ¿verdad?, de tener una estrategia más bien de free rider, se conoce, ¿verdad?, de aquel que se aprovecha de las contribuciones de los otros, ¿no? Versus la cantidad o cuán generosos fueron en el juego del dictador, ¿no? Y el resultado es bien bonito. Fíjense, chicos que tendieron a ser poco generosos, ¿no?, en el juego del dictador, quisimos ver la probabilidad de que no fueran cooperadores en el juego de los bienes públicos, pero separando los grupos, ¿no? Nosotros distinguimos aquellos grupos que fueron colaboradores, es decir, aquel chico que estaba en un par de participantes que también donaban harto, o que estaban en un grupo en donde en verdad habían pocos colaboradores, ¿no? Los participantes en general aportaban poco al POTE o a este proyecto colectivo, ¿no? Entonces, los grupos no colaboradores se distinguen por la línea con los puntos, el grupo cooperador se distingue por los triangulitos, ¿no? Entonces, aquellos chicos que fueron poco generosos en el juego del dictador, la probabilidad de ser poco colaborador en el juego de los bienes públicos es cercana a un 75% cuando están en medio de chicos no colaboradores, ¿no? Cuando están en medio de chicos no colaboradores. Pero cuando a ese mismo escolar lo ponemos en medio de un grupo colaborador, la probabilidad de que no colabore cae al 20%, ¿no? La línea roja representa el 50%, ¿de acuerdo? Es decir, ahí, ¿no?, es la misma probabilidad de adoptar la estrategia que es dominante, digamos, en el juego de los bienes públicos de no colaborar o no. Es decir, los chicos que fueron poco generosos en el juego del dictador se adaptan a la conducta que observan en su entorno, ¿no? Y se hace más probable que cooperen cuando están en medio de un grupo cooperador, o se hace más probable que no cooperen cuando están en un grupo de no colaboradores.
Ahora, en el otro extremo, ¿qué pasó con aquellos chicos que donaron harto en el juego del dictador? ¿No? De las 10 monedas donaron 7, 8, las 10 monedas. ¿No? ¿Qué pasó en el juego de los bienes públicos? Cuando distinguimos entre grupos de colaboradores o no colaboradores, fíjense, la probabilidad de adoptar la estrategia de no colaborar, de nuevo, es menor al 50%. Es decir, son chicos que probablemente van a seguir cooperando, independiente del grupo donde estén, ¿no? Este resultado, que es bien bonito, ¿verdad? Nosotros lo discutimos harto a propósito de una decisión que tomó un alcalde acá en Santiago, ¿verdad? De sacar de las escuelas a lo que señalaba él, o el dicho que conocemos, ¿verdad? A las manzanas podridas, ¿verdad? Hay que sacarlas de las escuelas, ¿verdad? Y dejar solo a los chicos que se portan bien, que son más estudiosos, en fin, y hay los que son problemáticos fuera, ¿no? Y nosotros precisamente mostramos en este ejemplo, ¿verdad? En este estudio, que eso no es así. Los adolescentes llamados manzanas podridas no tienen su destino sellado. Fue un reportaje de prensa sobre el artículo este que publicamos, cuyo nombre está acá a la derecha, ¿no? Es decir, chicos que tienden a ser con preferencias más individuales. Si están en medio de chicos que tienen preferencias sociales, ellos adaptan esa estrategia, ¿no? La hacen propia, ¿verdad? Entonces, si sacamos a aquellos chicos que nos resultan problemáticos, acá en el ejemplo es aquellos que tienen preferencias individuales, ¿no? Yo sé que no es lo mismo, pero para efectos del ejemplo, digamos que sí. Si los sacamos, ¿verdad? Y los aislamos de aquellos que nosotros reconocemos como que tienen una orientación prosocial, esos chicos evidentemente van a seguir siendo individualistas, ¿verdad? Van a seguir manifestando esa preferencia más individual. Con esto ya voy terminando, ¿no? Para que comencemos con la discusión. En la línea estamos desarrollando un juego que le llamamos Ciudad Micro, ¿no? Donde la idea es pasar esto que es repartir puntos, ¿verdad? Que puede ser un poco abstracto, repartir monedas doradas, a una situación como un poco más concreta, ¿no? En particular, una ciudad en la cual hay un sistema de transporte, ¿verdad? En la cual las personas pueden desplazarse. Y seguimos la siguiente lógica, ¿no? Nosotros aplicamos un cuestionario de actitudes prosociales antes a cada escolar que participó en este juego. Aplicamos el juego, del Ciudad Micro, ¿verdad? Tuvimos una instancia deliberativa, que es bien importante, ¿no? El juego mismo nos arrojaba los resultados de cómo habían sido, se había sostenido este bien público, que era el sistema de transporte, ¿no? Y debatimos en torno a, bueno, oye, ¿qué pasó con nuestro sistema de transporte de esta ciudad artificial? Y finalmente, a la salida, ¿verdad?, les hicimos de nuevo el mismo cuestionario, de modo de ver si es que acaso había variación en las actitudes prosociales de los chicos luego de haber pasado por una experiencia concreta en este juego y después una etapa más reflexiva, ¿no? Les tengo un video, ¿no? Para mostrarles cómo funciona esto. Funciona en tablets, ¿no? Con sistema Android. Los chicos eligen un avatar primero. La persona que programa, puede ser cada uno de ustedes, ¿no? La actividad setea todos los parámetros del juego, como se veía en la pantalla anterior. Acá. La cantidad de dinero que tienen, virtual, obviamente, para pagar el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Se meten los chicos a participar en una sala, se conoce, que es el símil del bus, ¿no? Acá hay 3 chicos, 4 participantes que eligieron su avatar y aparece entonces como un poco la historia del juego, ¿no? En la ciudad micro hay un sistema de transporte, los buses son cómodos, ¿verdad? Eléctricos. Todos los ciudadanos tienen una tarjeta con la que pueden pagar el bus, ¿verdad? Con esa misma tarjeta se les paga la remuneración del día. Esto es una historia artificial. Entonces, tienen que llegar a su trabajo y desplazarse por la ciudad, ¿no? Hay 5 desplazamientos que tienen que hacer los chicos, ¿de acuerdo? Y se desplazan en estos buses, ¿no? Entonces, cada uno de los chicos debe decidir si, bueno, pasa su tarjeta o no, ¿no? Para contribuir con el pago del pasaje o no, ¿no? Y luego de cada día, digamos, de cada jornada aparece el resultado, ¿no? Los chicos pueden llegar a su destino, pero en la medida en que aumenta la evasión, nosotros programamos el juego, ¿no? El sistema de transporte comienza a fallar, ¿no? Y los buses comienzan a fallar. Por lo tanto, los chicos pueden no llegar a su destino, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo acá entonces son los resultados de cada uno de estos 5 viajes que realizan en la ciudad.
Lo que estamos viendo es la visión del coordinador de esta actividad, ¿no? Que la idea es que puedan ser profesores, lo que sea, ¿no? Las personas que trabajan en la escuela. Y al final van a tener, obviamente, el gráfico de resultados con la cual podemos discutir con los chicos. Oye, mira, los resultados fueron estos, ¿no? En la medida en que aumenta la evasión o cae el tema del pago, qué sé yo, de las contribuciones a este bien público, bueno, parece que los buses comienzan a averiar, ¿no? Perdón. Comienzan a fallar. Estas son las visualizaciones de los jugadores, ¿no? Para que vean, digamos, qué es lo que ve cada uno de los jugadores. Si acaso paga con su tarjeta o no, en fin, le aparece si llegó a su destino o no. Nosotros lo aplicamos este juego con escolares, en salas de clase, en la universidad, hicimos algunas actividades con esto, lo aplicamos en tablets, ¿verdad? De modo de no depender, digamos, de los computadores de las escuelas, pero se puede jugar ahí, también se podría jugar en los celulares también de los chicos. Tuvimos una aplicación en el liceo de aplicación acá, una escuela de Santiago tradicional, y la aplicamos por ahí por el mes de septiembre, si no me equivoco, del 2019, ¿no? Que es un año bien interesante acá en Chile para aquellos que sean del extranjero, ¿no? Y luego hicimos la etapa reflexiva con los chicos. Notamos que en el liceo de aplicación, ¿no? Hubo harta evasión, ¿no? Hubo harto no pago de este juego, ¿no? Entre los chicos, y por lo tanto el sistema de transporte comenzaba a fallar, estaba programado para eso. En la medida en que no se hagan sustentables, entonces en este juego falla. Y lo que notamos es que los chicos tenían la idea de que un bien público tenía que ser gratuito, y tenían opiniones políticas bien fuertes respecto a eso, ¿no? Es decir, mira, el sistema de transporte, nos decían, nosotros creemos que debe ser gratuito acá porque es importante para los trabajadores, quienes no tienen siempre los recursos para pagarlo, ¿no? Y a las pocas semanas ocurre el estallido social en Chile, ¿no? Que es una de las dio origen, ¿no? A uno de los ciclos de protesta social más grandes de los últimos probablemente de los últimos 40 años en Chile, ¿no? Precisamente por escolares, ¿no? Donde uno de los temas desencadenantes del estallido social del 19 de octubre, del 18 de octubre, perdón, del 2019, fue precisamente un alza del transporte, ¿no? Un alza del metro, de hecho, del subterráneo. Lo que nos llevó, obviamente, a entender por qué los escolares, digamos, en el mes de septiembre ya, ¿no? Por lo menos en la escuela donde hicimos esto, ya se manifestaban tan políticamente respecto de un juego que pensamos nosotros era bien inocente, ¿no? Era bien inocente, pero la verdad que no lo era, ¿no? Estaba profundamente politizado. Por supuesto, después vino la contingencia sanitaria que ha afectado a todo el planeta, ¿verdad? Donde nuevamente veíamos estos temas, ¿no? Por ejemplo, las personas salían en masa a comprar productos y las estanterías comenzaban a estar vacías, o la mayoría de las farmacias se les agotaban los stocks de gel, ¿verdad? Desinfectante o mascarillas. En fin, vemos también estas cuestiones. Entonces, esta metodología, como para terminar, ¿verdad? Es súper interesante, permite rescatar estas conductas, ¿verdad? Observar conductas, no opiniones. Nosotros no observamos opiniones en una encuesta, observamos conductas reales, ¿verdad? Pero tiene ciertos problemas, ¿no? En primer lugar, es muy dependiente de una infraestructura tecnológica que no siempre está disponible, ¿verdad? A mí me ha tocado ir a escuelas pobres donde en las salas de computación, por ejemplo, no tienen periféricos para jugar, para utilizar los computadores de eso, que tengan conexión a internet, etcétera, etcétera, ¿no? Además, depende mucho de programadores, ¿verdad? Yo no soy programador, soy investigador de las ciencias sociales, ¿verdad? Por lo tanto, también me hago muy dependiente de programadores. Otro de los problemas es los temas éticos de esto, ¿no? Las aprobaciones institucionales, por ejemplo, ¿no? Que el colegio apruebe esto. Yo en general, cuando voy a las escuelas y explico esto, en general no tengo problemas, ¿no? La mayoría de los directores
con los que he hablado me dicen, oye, sí, apliquemos estos juegos, son monedas virtuales, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí, ah, hay ciertas personas que manifiestan reparos por esta idea de, oye, pero estás jugando con monedas, puede ser un tema de mercado ahí metido. No, yo entiendo que hay esos problemas. También está la aprobación de los comités institucionales, ¿verdad? De ética, ¿no? En general, tener aprobaciones para trabajar con escolares con este tipo de actividades también es bien problemático, ¿no? Hay que justificarlo bien. Por otra parte está el tema de la comprensión de las actividades por parte de los participantes, ¿verdad? Si entienden realmente las reglas, si están comprendiendo, se las están tomando en serio, en fin. Y si cuán válidos o no son estos resultados que observamos en estos juegos respecto de cómo se comportan los chicos en la vida real, ¿no? Esos son algunos de los temas que podemos discutir ahora. Súper, eso. Muchas gracias. Gracias. Le damos paso al doctor Juan Carlos Llanedel, que nos va a comentar la presentación. Él también está muy ligado a estos temas, por eso nos va a comentar en 10 minutitos y para después dar paso al diálogo. ¿Ok? Lo dejamos. Ya, yo, contrario a Mauro, que como pueden ver se emociona con estas cosas y se toma el tiempo y se alarga con los tiempos, voy a tratar de ser de los colaboradores en este experimento, así que trataré de hacerlo breve. Mauro ya también contó varios de los dilemas que uno tiene cuando hace investigaciones de este tipo. Nosotros, en general, los que hemos hecho estudios experimentales, somos vistos como bichos raros. Si antiguamente, o sea, cuando yo empecé a hacer investigación social, así como en 2000, ¿cachai? 2000 y algo, cuando empecé a estudiar, los que nos dedicábamos a los estudios cuantitativos éramos gente mala, éramos como protoeconomistas, y eso ya era un mote mal, era como ser malo y mal averiguado. Ahora esa segunda parte es la que radicaliza los métodos. En general, ¿para qué sirven los métodos de investigación experimentales? Sirven para, efectivamente, como decía Mauricio, entender a las personas, no solamente en sus opiniones, que es lo que hacemos los encuestólogos. Yo todavía sigo más en el lado de las encuestas que otra cosa, eh, sino que ver cómo funcionan en un escenario real o simulado. Y lo que uno trata de hacer ahí es hacer el escenario lo más limpio posible para que la decisión que las personas tomen esté reflejada de la forma más limpia posible. Entonces, en general, si ustedes siempre probablemente han escuchado de validez interna o externa, confiabilidad o validez, lo que uno busca en general con los experimentos es tener validez interna. O sea, básicamente que uno efectivamente mida lo que quiere medir. Eh, y en ese sentido, eh, el gran dilema de este tipo de estudios es tratar de ordenar bien la casa o de ordenar bien el experimento, primero para que idealmente las personas que están participando entiendan las instrucciones de la mejor manera posible, y en segundo lugar, que efectivamente tomen decisiones que para ellos sean coherentes o intuitivas, dependiendo de lo que uno esté midiendo, respecto al hecho. Pero principalmente uno espera que la gente entienda estas cuestiones. Hay un segundo elemento, y por supuesto ese es un gran supuesto heroico, que lo tenemos todos en las ciencias sociales. O sea, cuando nosotros le pasamos encuesta a alguien, esperamos que esas personas, eh, en su subconsciente o en su modelo, en su estructura mental, o en su estructura actitudinal en general, respondan a las escalas que uno está, con las escalas con las que uno está trabajando. Y para eso uno hace primero validaciones de constructo, trabaja con expertos y finalmente hace validación psicométrica, que en teoría es la idea de que las cosas que se supone tienen que funcionar de una manera o tienen que correlacionar con otras, correlacionen con esas otras cosas. O sea, y eso son en general puras expectativas, pero que están basadas en un desarrollo teórico previo. Los estudios experimentales llevan ese desarrollo teórico a un espacio extremadamente específico. Y ese es su potencial, o ese es su valor, que son capaces o intentan testear hipótesis extremadamente específicas, que para los encuestólogos es mucho más complicado. Pero tienen un tema, eh, y ese es el gran dilema, que es muy difícil en experimentos pasar a lo que se llama la generabilidad, que es pasar desde las conclusiones experimentales hacia las conclusiones generalizables a un colectivo. Ese ha sido uno de los grandes dilemas con los que en general todos los experimentalistas se encuentran, eh, y se ha intentado de una u otra forma saltárselo o avanzar hacia ese lado.
Ustedes probablemente habrán escuchado de un experimento que se llaman los 400, que se está haciendo en el marco o que se hizo en el marco de la Convención Constitucional, eh, o de Liberación País. Les voy a poner el link. Ahí, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es un experimento y trata de controlar los estímulos, pero son experimentos conversacionales. En general, lo que mostró Mauricio respecto a los profesores conversando con los niños y después volviendo a aplicar el experimento del mundo micro, es algo que, por ejemplo, en Chile se está haciendo, por ejemplo, lo hizo James Fishkin, que es como el gurú de lo que se llama deliberative polling, pero que en realidad es un experimento en 3 etapas, también podría justificarlo ese lado. Eh, Respecto en qué medida, por ejemplo, la información o la entrega de información es capaz de cambiar opiniones en corto plazo. Hay un estudio clásico, o la hipótesis que se llama la hipótesis Marshall, que era de Thurgood Marshall, que era un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que decía que en realidad el problema de la gente que apoyaba la pena de muerte es que no tenía información. Entonces su hipótesis, y que se ha testeado en diferentes países justamente en los temas de pena de muerte, era la idea de que si tú le entregabas más información a las personas, respecto, por ejemplo, a los contrafactuales, a los errores de juicio, y a básicamente la historia de lo que ha pasado con los condenados a muerte, también los métodos de ejecución y demás, las personas iban a decir, ¿sabes qué? No, la pena de muerte no, esta cuestión está mal diseñada, o está mal pensado. Eh, y lo que se ha hecho usualmente, y lo que se hizo, o lo que se ha hecho principalmente en encuestas deliberativas o en experimentos de deliberación, como los que está haciendo Mauricio, es justamente una vez que están los resultados, sin información, discutir o incluso poner o generar debates de dos posiciones contrarias y posteriormente efectuar nuevamente la medición de la variable de comportamiento. Eh, y esos son, por ejemplo, espacios con los cuales uno puede llevar esta investigación, que en general es muy seca, muy específica, muy buena para esconder al sujeto, a un espacio más deliberativo y más humano, o menos, en otras palabras, menos compleja para poder hacerla, y también menos da al oscurantismo, ¿sí? Porque en general, a los que hacemos experimentos, a los que hacemos encuestas, generalmente terminamos como, y eso era raro, porque en el mundo de los economistas estos son los gallos que dominan. Nosotros en ciencias sociales terminamos usualmente tirados a una esquinita, y hasta, como les decía, un poco mal mirado y mal averiguado. Sin embargo, y acá felicito al trabajo de Mauro, eh, es posible, incluso sin muchos recursos, porque en general lo de Mauro es harto producido, que se nota que hay un Mac detrás, hay trabajo gráfico también. Eh, Se hace no se hace con los recursos que trabaja Fitchkin o con la plata que se gastaron para traerlo a Chile, sino que esto se logra hacer con Fondesit, armando equipo y aprendiendo a programar uno mismo, ¿cachai? Lo mismo, somos todos secos ahora para R, weón, porque en general tenemos que trabajar, weón, con las propias manos. Entonces, eh, una de las ventajas que tiene también los estudios experimentales, es que no necesitan tanta muestra. Y ese también es un punto fundamental. Entonces uno, en vez de gastarse la plata, que por ejemplo yo me gasto levantando encuestas, Mauro se la puede gastar diseñando experimentos buenos con menos N. Eh, pero la ventaja es que, como pueden ver por la productividad también de Mauro, esto los puede llevar a publicar en muy buenas revistas, porque te permite enfocar problemas de una forma muy limpia y muy clara. O sea, te permite subirte igual a la discusión internacional, en los temas que uno puede desarrollar. Esto pensando en cómo uno puede hacer buena ciencia con el precario financiamiento que tenemos, eh, que uno de los elementos extra también. O sea, vivimos en un mundo en que a veces nos pueden aprobar sin financiamiento, así que es mejor prepararse para ese tipo de cosas. Bueno, o nos podían aprobar sin financiamiento hasta la semana pasada, que una vez más se cayó algo. Eh, entonces, por mi lado, solo felicitar el trabajo de Mauro, contarles las partes buenas. O sea, uno puede hacer buena ciencia sin tanto costo, dedicándole mucho a hombres, eso sí, y esto tiene mucho de artesanía intelectual. Eh, Hay formas de hacerlo menos raro o más aceptable para el resto del colectivo, los investigadores, pero también tiene esta parte estigma que básicamente, si tú te dedicas a los números en ciencias sociales, eres mirado raro. Y si además te dedicas a los experimentos, eres más raro, y eres raro entre los raros.
Si son capaces de lidiar con eso, estos son técnicas muy interesantes y que permiten efectivamente hacer muy, muy buena ciencia, ciencia de muy alta calidad y además con costos acotados, que es algo que siempre o sea, que siempre es crítico si efectivamente uno quiere sobrevivir como investigador. Muchas gracias, Juan Carlos. Súper interesante lo que nos cuentas. Lo vivimos, de hecho, en carne propia, sobre todo con el Liceo de Aplicación, donde nosotros fuimos en septiembre, como decía Mauricio, fuimos en Y además en mi septiembre del colegio, 2019. Ah, muy bien, ahí también, entonces se sabe desde dentro. Comprendimos muchas cosas, comprendimos algo que es lo que, para rescatar lo que dijo Juan Carlos, y por supuesto ligado a todo lo que estamos hablando, son los factores ambientales, el entorno que ayuda, no ayuda, en este caso nos jugó un poco en contra el estallido social, pero también es algo muy rico en términos de la investigación social, porque la investigación está siempre destinada, digamos, al éxito, es muy exitista, muy del p-value significativo. No obstante, esto también es parte de la investigación. Esto lo que nos ha pasado también es parte del quehacer investigativo y es muy importante porque nos dio la visión de los propios estudiantes. O sea, son ellos, esto fue una semana antes del estallido social. Fue muy permeado por todo lo que estaba pasando en la contingencia. Y sin nosotros saberlo en el momento, ellos fueron los que nos dieron, digamos, los que predijeron ese el salto del torniquete en el metro de Santiago de Chile. Así que por eso esta cocina es muy importante para nosotros, comentarle a ustedes todo lo que nos pasó entre medio, los aciertos, desaciertos, chascarros, los bloopers, todo eso es muy importante también para el quehacer investigativo. Sin extenderme más, para que demos paso al diálogo, les voy a dejar en el chat la encuesta que pueden llenar evaluando el taller. Se las dejo ahí para que ustedes copien el link, ya, por favor, y la puedan completar. Y como les decía, sin más extenderme, por favor, dejo abierto el micrófono para quienes tengan consultas, quienes no tengan el micrófono disponible o no puedan, dejan las preguntas en el chat. Nosotros las vamos retomando, hacemos un pool de preguntas para que vayamos intercambiando opiniones. Así que, por favor. Quizás a mí me gustaría... Francisco tiene la mano levantada, disculpa. No, dale por favor y luego yo. Ya. A mí me gustaría hacer una pregunta. Primero que todo, felicitarles por el trabajo, por la presentación en general, cómo se ve el juego, cómo se ven los distintos juegos. Para mí me llama mucho la atención como un poco en mi rol entre el límite entre la academia y lo práctico de la escuela, como el trabajo. Y me parece muy interesante cómo llevar esa relación. Y ahí entre mismo, como que me sale al tiro la pregunta como media académica de cómo se mide el atributo, media práctica de cómo finalmente sé que esto está hablando de prosocialidad. O sea, de alguna forma me sentí muchas veces interpelado a como la conducta socialmente esperada, de decir, sí, quiero repartir 50 y 50, en vez de decirte que quería quedarme con toda la plata. Y de alguna forma mi pregunta, sin caer mucho en lo técnico de cómo se mide el atributo, es como cómo finalmente yo, como persona en la práctica, pienso en un juego que me permite levantar este tipo de información sobre habilidades prosociales o de habilidades para la convivencia, por decirlo así, mientras que ocupo este tipo de herramientas o este tipo de dinámicas. Quizás como ustedes también eligieron esos juegos, quizás por esa vía. Súper, gracias. Respondo y después seguimos con las preguntas. Sí. Sí, a nosotros, yo llevo ya desde el 2013 trabajando con esta metodología en escuelas y como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho actividades con esta plataforma con monedas doradas, ¿verdad? Que no tienen traducción real, digamos, ¿no? Yo les digo, tienen 10 monedas doradas, ¿verdad? Para repartir.
y es increíble, ¿no? Por supuesto, siempre hay chicos que no se lo toman en serio, que se ríen, qué sé yo. Pero la mayoría se lo toma muy en serio, ¿no? Por ejemplo, en este juego de los bienes públicos, ¿no? Donde se juega en ronda, uno que está ahí en la sala puede ver la cara de decepción de algunos chicos, ¿no? De algunos chicos que dan muchas de estas moneditas doradas, que no tienen traducción real, insisto, y que terminan perdiendo, ¿verdad? Que se encuentran con alguien, o con un grupo incluso, que no está contribuyendo tanto a un proyecto que tampoco es bien abstracto, que no están contribuyendo tanto como ellos, ¿no? Mi experiencia y lo que muestra la literatura también es que las personas de verdad en una actividad lúdica, las reglas las comienzan incluso a moralizar, ¿no? Sobre todo con los niños más chicos, ¿no? Yo en general trabajo con adolescentes, pero hay experiencias con niños en edad preescolar donde los niños se enojan, ¿verdad? Y reclaman y dicen, oye, pero la regla no es esta, ¿verdad? O yo tengo solo 5 monedas y miran para el lado, ¿no? Cuando saben que otro tiene 10, ¿no? Entonces, lo, la métrica acá es siempre la cantidad de recursos que dan las personas, ¿no? Esa es como la métrica que uno analiza, ¿no? La cantidad de monedas que dieron, los pagos en esta ciudad micro, cuántas veces pasaron la tarjeta para subirse a la micro, o no. Esa es la conducta que nosotros observamos y tratamos de explicar, qué sé yo, y con la cual discutimos también en estas actividades deliberativas, pues, como por ejemplo la del liceo de aplicación, donde nos dimos cuenta que algo pasaba con el tema del transporte, ¿no? Que tenía que ser gratuito, de acuerdo a estos chicos, en fin. Esa es la métrica que estudiamos. Y si mide otras cosas, ¿no? Si realmente están midiendo actitudes prosociales o no, ese es un tema que se ha estudiado también en general. Lo que muestra la evidencia es que sí, ¿no? Se han hecho estudios que han pasado años incluso de participantes que jugaron al juego del dictador, por ejemplo, y que tenían sus direcciones anotadas en los investigadores, y a los años les enviaron cartas por error, ¿no? A sus domicilios con dinero en efectivo, ¿no? Que era para otra persona, por supuesto. Y lo que se ve es que en general las personas que retornan las cartas estas, ¿verdad? Al remitente, y no se quedan con el dinero, ¿verdad? Son aquellos que tendieron a ser más generosos en el juego del dictador, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de estudios se han hecho y muestran que efectivamente las personas son más o menos consistentes en este tipo de cuestiones, ¿no? Tal como lo vimos nosotros, cuando donan mucho en el juego del dictador, tienden a colaborar mucho en el juego de los bienes públicos, ¿no? Nosotros les llamamos los kantianos radicales. No sé si hay algún profesor de filosofía acá, pero a lo mejor le va a gustar la expresión, ¿no? O sea, ser generoso es un imperativo, ¿no? Y me da igual si estoy enfrente de alguien que no es generoso, digamos, no, yo lo voy a hacer. Así es que sí, hay estudios que han mostrado la valía externa. Francisco o Pancho Flores, no sé si me tomo Sí, la libertad de decirte Pancho. sí, no, es más familiar Pancho. Dos reflexiones y luego una pregunta. La primera es que el juego del dictador me hizo pensar en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana, cuando arrojó que para el caso chileno el 57% de los estudiantes de octavo básico estaba de acuerdo, se demostraba favorable a tener una dictadura si esta entregaba orden, seguridad o incluso beneficio económico. Es como una buena antesala como para empezar a discutir ese punto de forma colaborativa en el aula. El segundo, el juego de los bienes públicos, me hizo pensar en el origen del Monopoly, porque claro, el Monopoly ya se entendió tradicionalmente como el liberalismo económico, pero parece que tiene un origen en que mostraba como la prosperidad con otro reglamento, como para aludir al socialismo. Entonces, no sé, la pregunta es si han tenido experiencias quizás con la otra arista del Monopoly. Y luego la última pregunta es si es que estos juegos están liberados los que ustedes plantearon o uno debería como programarlo en esta página que mencionaron. Y muchísimas gracias también porque me despertó varias inquietudes, me resolvió varias cosillas y me alentó también a seguir investigando. Qué bueno, gracias Pancho. Muy interesantes los puntos que señalas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estos estudios como el que señalas han mostrado
ha sido fluctuante en el tiempo, ¿no? Entiendo que en las últimas mediciones, no sé si exactamente la misma, ese porcentaje, digamos, de, por ejemplo, personas que valoran la democracia, tendió a subir, de hecho, en medio de la crisis social. Pero lo que tú señalas es súper cierto, ¿no? Y fue bien comentado y bien dramático que una mayoría de los escolares, ¿verdad? Encuestados haya preferido o haya tenido esa preferencia por una dictadura así entregada a orden. Y lo que tú señalabas, ¿no? Es un desafío tremendo acá en Chile, precisamente por nuestra experiencia del pasado dictatorial, como también por la falta, bueno, ahora está en el currículum, ¿no? Pero por las décadas que no tuvimos educación cívica, por ejemplo, no formamos a 2 o 3 generaciones completas en temas de valores cívicos, ¿verdad? La importancia de la democracia, de la tolerancia, del diálogo, etc. Yo no he estudiado el tema, no lo he observado, pero es un súper buen punto, digamos, y de hecho lo anoté, ¿no? Como asociar los resultados de este juego o de estas actividades a ese tipo de preguntas también, ¿no? Porque en definitiva son preguntas sobre el nosotros, ¿no? Oye, ¿qué sistema de gobierno prefieren, verdad? Que también pueden tener alguna relación con la conducta prosocial de los chicos, de las personas en general. No sabría decirte, ¿no? Si es que acaso un chico que tenga una orientación prosocial, a lo mejor pueda preferir o no, ¿qué opinión tendrá respecto de un régimen dictatorial? Lo que sí es importante, ¿no? Y lo señalé en la presentación, es que el juego se conoce como el juego del dictador, pero a los chicos nunca le decimos, vas a jugar al juego del dictador, ¿no? Que es un tema que también me ha aparecido en los colegios cuando voy y le explico al director, al jefe UTP, qué sé yo. Le digo, mira, este es el juego del dictador. Oye, pero no, ¿cómo vas a decirle a los chicos a jugar al dictador? Digamos, no, es el nombre del juego, pero a los chicos obviamente no les decimos. Es como se llama el juego para que ustedes lo busquen en la literatura también, como tú mismo dijiste que te había despertado interés, y lo encuentren por ese nombre, digamos. Pero sí, el lenguaje para los participantes tiene que ser súper neutral, ¿no? Tienes recursos valorados, ¿verdad? O puedes repartir con otra persona. Pero es súper buen el segundo, el tema del Monopoly, efectivamente, ¿no? La historia del Monopoly era como un poco un instrumento de ideologización para el resto, por si no lo conoce, ¿no? Era, bueno, ¿qué juego, digamos, podemos hacer para que las personas entiendan el capitalismo, ¿no? Y el Monopoly fue un poco eso, ¿no? Fue un juego, digamos, para que las personas entendieran cómo funciona el mercado, el capitalismo, en fin. Se ha jugado, fíjate tú, al Monopoly para ver la orientación prosocial de las personas. Se han hecho estudios con eso, ¿no? Hay un estudio famoso, está en YouTube, de hecho, Paul Piss, les doy el nombre. Lo pueden buscar ahí, los estudios de Paul Piss. Se los mandé ahí al chat. Es un psicólogo social norteamericano. Y él tiene un juego que es maravilloso, ¿no? Con Monopoly. Dice, juegan 2 participantes, ¿verdad? Y altera todo el juego, ¿verdad? Los dados están cargados, qué sé yo. Las fichas con las que juegan Monopoly las 2 personas, una es un Rolls Royce, ¿verdad? Así en miniatura, mientras que el otro es un bototo roto, ¿verdad? Una bota así, con la lengua afuera, digamos, ¿verdad? Descosida, etc. Los dados que puede lanzar el jugador del Rolls Royce están cargados para que siempre tenga el máximo, en cambio la otra persona no. Cuestiones como esas, ¿no? A uno le parecerá bien absurdo, uno diría, bueno, ¿quién puede jugar eso? Bueno, la idea es que las personas se sienten conociendo esta regla y jueguen al Monopoly con ese nivel de desigualdad, fíjate, de desigualdad. Y ya, ok, las personas comienzan a jugar, y a medida que se desenvuelve el juego, lo que muestra Paul Piss, y es increíble, por eso vean el video, porque de verdad es así. La persona comienza lentamente a atribuirse sus ventajas en el juego del Monopoly por su mérito, ¿no? Oye, soy bueno jugando esta cuestión. Chicos, tiene los dados cargados, ¿verdad? Puede haber comenzado con más dinero que el otro, tiene una ficha, ¿verdad? Que señala más estatus que el del otro jugador, pero a medida que el juego se desenvuelve, ¿verdad? En general, las personas que juegan con ese nivel de ventaja tienden a atribuir esas ventajas al mérito propio, ¿no?
a que son buenos en el juego, ¿no? Ese estudio y otros más que ha hecho Paul Piss han intentado mostrar cómo la desigualdad, ¿verdad?, también afecta estas dinámicas prosociales, ¿no? Y cómo las personas, cualquier persona, ¿no?, que se vea en una situación de ventaja, incluso cuando sabe que en su origen es completamente arbitraria, ¿no?, a lo largo del tiempo comienza a atribuirla como resultado de su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, ese juego se me viene a la mente y es súper interesante y insisto en lo mismo, está en YouTube ese experimento. La idea, para la tercera pregunta, la idea es liberar este juego de la ciudad micro, ¿no? Nosotros tuvimos, este es un prototipo, ¿verdad?, que estábamos testeando en escuelas y en la universidad cuando venían escolares, y la idea es ponerlo a disposición de todos. Entonces les pido ahí que o me escriban en un par de meses o estén atentos ahí a la página web del Centro Inclusivo. La idea es que cada uno de ustedes lo pueda descargar, ¿verdad?, y jugar con los grupos que quieran. Nosotros entramos como en un periodo reflexivo con el tema del estallido. No hemos vuelto, porque los colegios no han vuelto, ¿verdad?, y necesitamos que tener chicos en una sala para jugar esto. No hemos vuelto a jugar, pero nos da la impresión que va a estar cargado políticamente ya este juego, ¿no? Esto de pagar o evadir, digamos, ¿no?, se transformó en una lucha política acá en Chile. Entonces no sabemos qué resultado va a tener esta dinámica ahora en un contexto post-estallido. Pero como sea, creo que va a ser interesante, ¿no? Va a ser interesante. Entonces, quédense atentos ahí, esperamos poder liberarlo pronto. Este juego aún está en versión prototipo, pero la idea es liberarlo a las comunidades escolares. Ese es el objetivo de esta actividad. Exacto. Para acotar, muy cortito con respecto a lo que dice Mauricio, dentro de la actividad de la ciudad micro ustedes vieron la metodología que constaba de 4 partes, y la penúltima actividad es una actividad reflexiva con ellos, qué les parece el juego, cómo para tener un feedback, una retroalimentación con respecto a lo que les gusta o no, lo encontraron entretenido, hay algo que se puede mejorar. Por ejemplo, nos dijeron que ojalá tuviese música porque lo hace más entretenido, pero algo que nos llamó mucho la atención y que fue muy importante para nosotros, y cada vez que hablamos de esto vuelve a salir, es que ellos mismos nos dijeron, así, yo te voy a, digamos, interpretar cómo lo hizo. Me dijo, esto debería ser gratis. Yo no debería pagar. Un chico de tercero medio del liceo de aplicación. Entonces eso nos quedó bien dentro, porque en tan solo una reflexión tan corta nos dijo muchísimo, ¿ya? Con respecto a la colaboración, a la cooperación, con respecto a cómo debería ser, digamos, el sistema. Así que por eso queremos, digamos, liberarlo, esperamos, consideramos que es una herramienta muy interesante. Dejo abierta la palabra, tenemos unos 2 minutitos más para palabras, para preguntas, consultas. Algo que quieran decir, reflexiones, contrapuntos. Como que también quiero darles el mensaje que estas actividades, si bien es cierto, nosotros las hacemos con plataformas web porque es más fácil recolectar datos, pero tienen la complejidad, eso, obviamente, de programar. Se pueden hacer con lápiz y papel, exactamente las mismas lógicas, ¿no? Siempre que lo quieran hacer, lo pueden hacer. De hecho, yo estaba viendo ahí cuánto costaban con fichas de póker, ¿verdad? En general, fichas rojas, qué sé yo, las venden por ciento y valen unos pocos miles de pesos, digamos, ¿no? 10.000, 15.000 pesos, estaba viendo en Mercado Libre, valen fichas, ¿no? Como para hacer estos traspasos. Lo importante es que siempre la persona que reparte esté en una situación de anonimato, ¿de acuerdo? Es decir, que los otros participantes no vean cuánto está donando, qué sé yo, porque ahí sí que puede haber lo que se conoce como deseabilidad social, ¿no? Es decir, pucha, me está viendo el profe, así que voy a dar las 10 monedas, digamos, ¿no?
por eso también es más fácil hacerlo web, porque ahí están cada uno frente a su tablet o el computador y nadie más lo ve que él, la decisión que está tomando. Pero si lo hacen con sobres de cartas, por ejemplo, ¿no? Las cartas, digamos, que uno envía por correo, para hacer como más secretas las donaciones, como se hizo siempre, ¿no? Estos juegos vienen de los años 80 y ahí no había tan desarrollado internet ni los computadores, y se hacían con lápiz y papel y con donaciones en sobres, digamos, para ocultarlas. Los resultados son los mismos, ¿no? Y lo importante es, como decía Alejandra y les mostramos nosotros, después tener una actividad como reflexiva, ¿no? Obviamente no apuntando a nadie y decir, oye, tú viste menos que el otro, digamos, ¿no? Nunca se trata de eso, sino que, oye, colectivamente, ¿verdad? Siempre estas actividades tienen un óptimo, donde todos están mejor, ¿no? Como en el juego de los bienes públicos, donde si todos dan el máximo, ¿verdad? Todos van a sacar el doble al final de cada ronda, por lo tanto al final van a tener muchas más fichas, o chocolates, o stickers, lo que sea que estén utilizando. Ese tipo de reflexiones son súper ricas, nosotros lo hemos visto en las actividades cuando los hacemos con escolares, ¿no? Son bien interesantes. Fernando tiene levantada la mano. Hola, sí. Bueno, yo la verdad quería agradecerles lo que han presentado, la verdad es que me parece tremendamente potente, sobre todo lo último que Mauricio acabas de mencionar, que tiene que ver con la reflexión final, porque yo creo que tiene mucho valor la experiencia a la que se le dispone, perdón, a la que se le presenta a los chicos, o sea, tener la experiencia de vivenciar ellos mismos, yo creo que es como el mayor valor de los experimentos, porque luego de, obviamente, tener los resultados de una investigación hecha y todo, con una misma experiencia uno puede como sacar estas reflexiones, estos conceptos, se pueden comenzar a dialogar en contextos en los que de pronto, como en una escuela, faltan muchas veces estas reflexiones, pues este ponerse en este lugar, actuar esto que va más allá de lo académico, de lo teórico que tienen que aprender. Entonces, por eso yo los encuentro súper buenísimos como aportes para las discusiones, sobre todo si son dinámicas como en las que los chiquillos se tienen que poner en un lugar y pueden esto después ir a aplicarlo a otros lados. Eso, pues no sé si, la verdad llegué un poco tarde, así que me perdí un poco de lo que se trataba el juego del dictador, pero me imagino yo que al momento de estar haciendo las actividades, después se da este espacio como de preguntas y de reflexiones, porque además que creo que en este espacio de reflexión también pueden reducir estos conceptos, digo, que no se comentaron al principio del juego, como este juego se llama el juego del dictador, pero a lo mejor salen igual esas palabras. Y eso es genial, porque en realidad les hace como hacer correr el cerebro, piensan en, no sé, en lo que ellos mismos hacen en esta que otra ocasión y no sé, me parece súper bueno como dinámica para aplicar. Y eso de que también se puede aplicar con papel y lápiz, es espectacular, o sea, es una cuestión totalmente replicable, así que nada, eso quería comentar. Súper, gracias, Fernando. Sí, efectivamente, ¿no? Ya, ok, hay una pregunta, así que gracias, Fernando, sí. Alejandro. Hola, gracias por la instancia. La verdad que mientras, si bien estaba más atento a las presentaciones y me parece súper interesante verlo también como un potencial súper transformador para la práctica pedagógica, porque pensaba mientras estaba la actividad y ustedes conversaban, por ejemplo, los datos que emanaron en el informe último del PNUD respecto a algunas debilidades en la enseñanza de la ciudadanía, por ejemplo, que se habló anteriormente, me parece súper interesante y con un potencial tremendo el poder diversificar la didáctica dentro de la enseñanza, por ejemplo, de un área como la formación tan sensible como la formación ciudadana o la educación para la ciudadanía. Y cómo esto, y eso también va, no sé si es una pregunta, pero cómo esto también se puede incentivar y potenciar desde la formación del profesorado, que creo que también es súper interesante, porque en Chile tenemos una brecha muy ligada a lo teórico y nos ha costado mucho pasar a esta diversificación de la didáctica, digamos, en la enseñanza. Yo soy profe de historia y créanme que me cuesta mucho
cuando trabajo en el colegio, a diversificarme, aunque lo intento y es un desafío tremendo que lo busco constantemente, y desde ahí, no sé, la gamificación, he estado incluyéndome un poco, pero creo que tiene un potencial tremendo en cómo poder llegar a los estudiantes y poder hacerles clic en ciertos incentivos para que ellos se transformen en agentes transformadores a través ya, si no, no pienso en que la teoría sea un elemento que se tiene que abandonar, pero sí se debe tratar de buscar incentivos que nos lleven a esta diversificación, que hagan justamente más sentido con sus propios intereses y motivaciones personales. Así que nada, los felicito y me pareció súper interesante. Gracias, Alejandro. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Nosotros cuando partimos esta línea, partimos trabajando con esos conceptos, de hecho, ¿no? Con el concepto de ciudadanía, en general no lo abandonamos, pero sí hemos estado más en el desarrollo ahora como más técnico de este juego, digamos, que cuesta harto, digamos, técnicamente implementar, ¿verdad? Testearlo, qué sé yo, pero los primeros años nosotros veíamos la cercanía que tenía con el tema de ciudadanía en particular, ¿no? En la escuela. Y de hecho tenemos un reporte, ¿verdad?, que está liberado también en la página web de Edu Inclusiva, que va sobre ese tema, ¿no? De cómo la ciudadanía en Chile, ¿verdad?, en particular en las escuelas, ¿no? De qué se trata la formación ciudadana en las escuelas. Y en particular hay es un documento que tiene 3 intervenciones, ¿no? De 3 académicos, digamos, distintos, y uno de ellos hace la conexión con este tipo de juegos, ¿no? Con este tipo de actividades. Donde al final de lo que se trata, ¿no? Cuando uno se imagina un buen ciudadano, es un ciudadano que tiene preferencias sociales, ¿no? Es una persona que tiene preferencias sociales, que de alguna manera se orienta, al menos en la discusión pública, ¿no? En el espacio público, hacia el bienestar de los otros. Si uno entendiera la ciudadanía, no solamente como esto, evidentemente, pero desde ese punto, yo creo que el concepto sería mucho más rico, ¿no? ¿Qué significa entonces, por ejemplo, participar políticamente? Es entonces tomar decisiones que benefician a todos, ¿no? Siguiendo, digamos, esta idea de que las preferencias sociales son aquellas preferencias en donde yo me oriento hacia el bienestar de los otros, ¿no? ¿Y cómo se concreta eso, no? Bueno, haciendo parte a todos los afectados por la decisión del diseño de la política, por ejemplo, ¿no? Estamos discutiendo ahora el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si queremos hacer una ley de matrimonio, incluyámoslo a todos, ¿no? Incluidos homosexuales, ¿verdad? Con orientación sexual diversa, en fin, ¿verdad? También son afectados por una ley de matrimonio, por lo tanto ellos también, y ellas también tienen una voz ahí. En fin, ¿no? Yo creo que da para largo, obviamente, pero si uno toma ese punto de partida, ¿no? Digo, oye, la ciudadanía tiene una relación con este tipo de preferencias, ¿no? Con las preferencias sociales. Y la participación política es entonces, uno la entiende así, ¿no? como el diseño de decisiones que afectan y benefician a todos, ¿no? Y que por lo tanto debieran también ser escuchados todos. Yo creo que la noción misma de ciudadanía ganaría harto, ¿sí? Ganaría harto. Pero esa es una reflexión. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la reflexión, muy interesante. Estaba una manito levantada de Rocío. ¿Estarás por allí? ¿Tenías la manito levantada? Rocío, a quien conozco, sí, ¿no? perdón. Rocío Ferrado. Sí, perdón. ¿Se Hola, escucha? Rocío. Sí. Sí, te escuchamos. Ya, es que la levanté y después la bajé porque creo que la chica que habló antes ya tocó un poco el tema que yo quería preguntar, pero era en realidad, no sé si entendí bien o me perdí en algún momento, pero ustedes en el liceo de aplicación hicieron una instancia reflexiva. Y la pregunta es si acaso
los otros juegos que han hecho hacen estas instancias reflexivas y cómo nutre estas instancias reflexivas a los resultados y a la lectura de los resultados, porque me imagino que la nutre bien, es decir, las valoraciones o las creencias de un momento puntual cambian los resultados del juego, supongo yo. Entonces, si acaso estas aplicaciones de juego consideran siempre el componente de, bueno, ahora vamos a hablar del juego, o fue una cosa que les pasó ahí en la aplicación y que bueno que les pasó porque así pudieron hacer esta luz de la anticipación del estallido, etc. Entonces, esa era una duda, eso, y después también un gráfico que mostraron donde los egoístas se iban al grupo de los colaboradores y se volvían más colaboradores. Eso, de nuevo, me suena a mí como que si uno está en una cultura donde se promueve la colaboración, seguramente el egoísmo individual baja, pero entonces la pregunta era si acaso lo hicieron al revés, si acaso los colaboradores se iban al grupo de los egoístas. No sé si hicieron ese experimento o si tienen eso como un poco el componente reflexivo de todo esto. Me imagino que es súper necesario para leer los resultados de los juegos. Eso era la intervención. Gracias, súper bueno. Gracias a Mauricio por la presentación. Felicitaciones. No, que va, gracias, Rocío. Sí, nosotros contemplamos quizás pase muy rápido la lámina, ¿no? Pero como les comentaba, ¿no? En términos como de investigación para nosotros era importante ver si es que acaso la experiencia del juego, como había dicho Fernanda, creo, ¿no? Que la idea es hacer una como experiencia de un dilema social. ¿Se acuerdan? Al principio hablábamos de los dilemas sociales, estas situaciones donde el interés propio como que entra en conflicto con el interés colectivo. Entonces, lo importante de un dilema es cómo se resuelve. Si uno decide por el interés propio o por el interés colectivo. El juego de los bienes públicos, por ejemplo, es, ¿no? No dono tanto, qué sé yo, o dono cada vez menos, por lo tanto el interés individual ahí parece estar pesando en general, pero se podría resolver de otra manera, ¿no? De una manera que beneficia al colectivo. Entonces, nosotros, digamos, en el centro pusimos el tema del juego, no porque creamos que es lo mejor, sino que porque queríamos que los chicos vivieran una experiencia, un dilema, ¿no? De un dilema social. Y después viene una etapa reflexiva, ¿no? Y eso está así por diseño, y la idea es no solamente poner disponible el juego mismo para todos, sino que además hacer esta recomendación metodológica, ¿no? El tipo de preguntas que se deberían hacer en la etapa reflexiva, cómo orientar la discusión, cuáles son los términos claves que probablemente van a aparecer o con los cuales el coordinador de esta actividad podría estimular el debate, en fin, ¿no? El tipo de cuestiones que uno podría debatir con esta actividad. Entonces, primero el juego, luego la actividad reflexiva es parte del diseño y lo que queremos poner a disposición de todos gratuitamente. Y en los extremos, digamos, estaba esta idea de, que la aplicamos, ¿verdad? Una encuesta de conducta prosocial antes del juego y la actividad reflexiva, y otra al final, cosa de ver ya en términos como internos, ¿no? De investigación, si efectivamente después de haber experimentado un dilema social y haber reflexionado en torno a él, a lo mejor las conductas cambiaban, ¿no? Queríamos ver si cambiaron o no. La verdad, esa última etapa no alcanzamos, porque bueno, se vino el estallido y no alcanzamos a tener un N grande, ¿no? Porque hay que tener un número de participantes bien grande. Teníamos toda una jornada de recorridos de colegios por la región metropolitana y la tuvimos que suspender, obviamente, porque las clases se acabaron con el estallido y después la pandemia. Entonces ese tema está pendiente, pero es parte de la metodología que queremos entregarle a las comunidades escolares. La actividad lúdica, digamos, como experiencia, un dilema social, y luego una reflexión con alguna metodología y asociada. Lo otro es el tema de los resultados de la investigación que tuvimos, ¿no? Lo que muestra el análisis que hicimos de los datos es que un mismo chico, ¿verdad?
no es que lo hayamos hecho, Rocío, ¿no? Es que en el análisis de datos, ¿verdad? Nosotros separamos a aquellos jugadores que estuvieron en un grupo más colaborador versus aquellos que no estuvieron en un grupo tan colaborador, ¿no? Y esos grupos, obviamente, en términos generales, como de los grandes números, habían chicos que habían sido generosos en el juego del dictador y otros que habían sido más bien egoístas. O menos generosos, si es que quieren llamarlo así. Y lo que veíamos es que los chicos que habían donado poco en el juego del dictador y estaban en un grupo colaborador, comenzaban a colaborar, ¿no? Y era menos probable entonces que terminaran con la estrategia de no colaboración, que es el destino manifiesto de este juego, ¿no? Les mostré la gráfica, caen las contribuciones a lo largo de la ronda. Pero si un chico, no el mismo chico, ¿no? Porque eso no lo hicimos, Rocío, no es que pasamos a un chico de un grupo a otro, un chico que también había dado pocas monedas en el juego del dictador y estaba en un grupo no colaborador, ¿verdad? Donde los datos mostraban que como dinámica grupal habían colaborado poco en la producción del bien público, ese chico adoptaba esa estrategia también, al igual que sus pares, digamos. Entonces, los resultados que a nosotros nos gustan harto, ¿no? A mí en lo personal me gusta harto, es que hay como aprendizaje en los chicos que son menos prosociales, ¿no? Aprendan del entorno. Entonces, si están en un entorno como poco colaborador, colaboran poco. Si están en un entorno, en cambio, donde hay alta colaboración o más colaboración, aprenden y colaboran más, ¿no? Por el otro extremo teníamos los kantianos radicales, que yo les llamaba, ¿no? Estos que si donaron mucho en el juego del dictador, probablemente, obviamente van a seguir donando, independientes si están en un grupo de colaboradores o no en el juego de los bienes públicos. ¿Sí? Y ya como para cerrar el punto, cuando hacemos la etapa reflexiva, no volvemos a jugar, la verdad. Pero estudios previos han mostrado que mejora, obviamente, la cantidad de contribuciones, ¿no? Yo les mostré un gráfico muy a la rápida, quizás por temas de tiempo no pude detenerme tanto, pero cuando el juego de los bienes públicos, por ejemplo, es como se los mostré, las contribuciones caen, ¿de acuerdo? Si hay alguien que dio menos, yo probablemente voy a tener menos disposición a dar en la ronda siguiente y esta cuestión como un efecto dominó, escala, digamos, y todos terminan siendo menos colaboradores. ¿Cómo mantenemos las colaboraciones? Les mostré el resultado, ¿no? Cuando hay sanciones, ¿no? Que es como un estímulo, como un incentivo negativo. Cuando yo tengo la posibilidad de castigar a aquel que dio menos, las contribuciones se mantienen más bien altas. Pero hay otra forma, que es con estas instancias reflexivas, ¿no? Es decir, después de ciertas rondas, ¿verdad? Se detiene el juego, se analizan cómo han estado los resultados y se trata de llegar entre todos a la conclusión que es obvia, ¿no? Si todos donamos harto, si todos contribuimos harto a la producción de un bien público, el bien público termina siendo de mejor calidad y nos beneficiamos todos mucho más. Y eso es solo hecho de que todos como que aprenden eso, ¿verdad? Luego de la deliberación, hace que obviamente en las siguientes rondas todos colaboren mucho más, ¿no? Pero eso no lo hemos hecho nosotros acá, pero otros estudios lo muestran. Eso. Ale, estás sin micrófono. Sí, se me había quedado pegado al computador, unos segunditos. Sí, como última acotación con respecto a lo que decía Mauricio, es que también nosotros luego alcanzamos a darle el feedback también al liceo de aplicación en un informe, los resultados con respecto al cuestionario pretest, con respecto a los resultados del juego y también a la actividad reflexiva. El cuestionario post-test quedó pendiente. Y también eso es muy importante a la hora de crear de poner en marcha este juego, la comunicación entre las dos partes y que no quede como una actividad como aislada, sino que también haya un feedback con la institución que además facilitaron todo el entorno, los chicos y todo, fue una actividad muy, muy fluida también. Así que eso también es muy importante.
tenemos que ir cerrando ya porque nos emocionamos mucho al parecer. Está muy interesante la conversación. De todas maneras, si ustedes quisieran conocer más del tema, estar en contacto con nosotros, con Mauricio, ahora Mauricio, no sé si podemos dar tu correo electrónico en el chat, Sí, el obviamente. de Luis también, el mío también lo puedo dejar, para que ustedes se acerquen y podamos conversar respecto a estos temas, no hay ningún problema. Si necesitan algún material, orientación, quedamos súper abiertos, contentos a seguir participando, a seguir contribuyendo. Así que les doy las gracias a ustedes por participar, sus intervenciones. Este diálogo estuvo muy interesante. Le damos las gracias también a Juan Carlos, que también su intervención nos puso, digamos, a tono con respecto a los factores ambientales, que son muy importantes con respecto a la investigación misma. Y les recuerdo la encuesta que las dejé también en el chat para que la puedan completar, en la encuesta digamos, valoración al taller. Y también los dejamos invitados para la próxima Cocina del Centro, que se va a realizar el 14 de junio, la próxima semana, por la línea 3 del centro, que se llama Etnografía Digital en la Escuela Digital. Muy interesante también va a estar, así que les voy a dejar acá también mi correo electrónico por si tuviesen, ¿cierto?, alguna duda, consulta, para estar en comunicación. Desde ya, muchísimas gracias, así que damos por cerrada la cocina. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Que estén bien, muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.